Buenos días, hermanos. No es que tenía un himnario diferente, sino que uno viene con esas ganas de alabar al Señor y cantar que uno a veces tropieza, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2, perdón. Filipenses 2. Disculpen. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a pedir del Señor la ayuda para exponer su palabra. Señor y Padre, queremos darte gracias una vez más por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra, de poder abrir las Santas Escrituras y poder buscar en ella tu voluntad. Te damos gracias por Jesucristo, a quien tú has enviado a este mundo para que Él nos revele tu voluntad para nosotros. Y nosotros te damos gracias porque por medio de tu Espíritu podemos nosotros ser iluminados y entender las cosas espirituales que nosotros podemos tratar para el bien de nuestras almas. Te suplicamos, oh Señor, que tú seas con nosotros en este tiempo y que todos seamos bendecidos y que sea de gran provecho para el alma de todos nosotros tu palabra expuesta en esta mañana. Te lo pedimos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. La carta a los Filipenses. Pablo escribiendo aquí a estos hermanos para que ellos tuviesen en cuenta cosas importantes, cosas serias para su caminar como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo. Y una de las grandes preocupaciones que Pablo tenía en su mente por los filipenses era que ellos se encontraran ellos viviendo aquello que ellos habían aprendido precisamente del apóstol. Tanto para la edificación del cuerpo de Cristo como también para el testimonio que estos tenían que dar a los de dentro y a los de fuera también. Pablo ora esto a Dios por ellos en el capítulo 1, versículos de 9 al 11, diciendo: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y el versículo 27 de ese capítulo 1 también dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y el mejor ejemplo en cuanto a su conducta piadosa, Pablo les presenta a ellos a Cristo, para que estos vengan e imiten a su Señor. En el capítulo 2, versículo 5, Él les dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Dios no se consideró en forma de Dios, sino que etcétera, etcétera. Y les presenta a Cristo en toda su humildad, pero para que ellos imiten la conducta del Señor. Pablo escribe también a esta iglesia para animar a los creyentes a preservar con gozo en el Evangelio. A pesar de las dificultades presentes que ellos pasaban, a pesar de las circunstancias difíciles que pudieran tener, expresando siempre su confianza en Dios que comenzó en ellos la buena obra y la perfeccionará, la completaría Dios. Y Pablo les anima a esto. Les escribe para animar también a los creyentes fieles y estimularlos a tener más humildad, más unidad, más gozo y paz mediante la búsqueda constante de Cristo y asemejarse a este. Y Pablo en el texto que nosotros hemos leído nos habla acerca de la murmuración. La murmuración. Pero tú quizás podrías
decir que yo no tengo problema con eso. Eso no es algo que yo tenga en sí mismo como un pecado visto en mí. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo de Dios nos dejó en su palabra para que nosotros debemos prestar atención a estas cosas donde nosotros seremos tentados a expresar precisamente esta opinión. Con la murmuración, no, yo no tengo nada que ver con ese pecado. Pero puede ser que la tendencia de tu corazón a prestar mucha atención cuando Dios dice no matarás, o cuando Dios dice no mentirás, o cuando Dios dice no adulterarás, quizás en eso tú prestas mucha atención, pero poca atención cuando Dios habla en este tipo de cosas aquí en este pasaje. Pero el mismo Dios que ha hablado una cosa, la ha hablado con la misma determinación también lo otro. Este es un mandamiento que, de acuerdo al pasaje, tiene una repercusión directa con nuestro testimonio en el mundo. Voy a repetir esto. Este mandamiento, en el cual Pablo establece aquí que no murmuremos, sino que hagamos las cosas sin murmuración y contienda, este mandamiento tiene una repercusión directa con nuestro testimonio en el mundo. Por eso Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De manera que Pablo tiene el tema en su mente del buen testimonio que los hijos de Dios deben tener en medio de la sociedad. Eso es lo que él tiene en mente para exhortar a los filipenses. ¿Cómo debemos ser luz en el mundo según Pablo? Esto es el tema de este pasaje. Así que vemos dos puntos en particular en el cual nos puede ayudar a separar este pensamiento o esta exhortación de Pablo a los filipenses. El primer punto es un ejemplo particular de un buen testimonio. Un ejemplo particular de un buen testimonio en hacer todas las cosas sin murmuraciones y sin contiendas para que seáis irreprensibles. Y en segundo lugar, la cualidad esencial para un buen testimonio. El ejemplo y la cualidad. Veamos el primer punto, un ejemplo particular de un buen testimonio. Aquí hay un área que Pablo trata de manera muy particular, que es el área de la murmuración y de la contienda. Sea lo que signifique este mandamiento, es un mandamiento que abarca todas, absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Todas. No podemos encerrarlo en un solo aspecto de nuestra vida, una sola conducta de nuestra vida, no. Sino que dice así, hacer todas las cosas, sin murmuraciones y contienda. De manera que es cualquier cosa que nosotros podíamos hacer sin murmuraciones y con contención. Y por eso es algo de tanta importancia, porque es un pecado que puede adentrarse en nuestra vida, no importa la esfera, no importa el área en que nosotros nos estemos desenvolviendo. Allí puede estar el pecado de la murmuración. Todas las cosas, hacerlo sin murmuración ni disputas, dice otra traducción. Debemos obedecer todos los preceptos de Dios y lo tenemos que hacer de buena gana. De tal manera que no se revele la voluntad del hombre contra Dios por medio de nuestras quejas, hermanos, de nuestros descontentos, a regañadientes haciendo las cosas, ni la mente por medio de continuos y sutiles argumentos que se impone siempre ante la palabra de Dios. Y Pablo estaba preocupado, y él quería hacerle entender a los filipenses que si el testimonio de ellos iba a ser efectivo en la sociedad en la que ellos se encontraban, ellos tenían que prestar atención a estas dos áreas, a la murmuración y a la contienda. Tenían que prestar mucha atención. Escucha algunas definiciones acerca de esta palabra murmuración. La palabra murmuración en su traducción, tanto en el griego como en el español, hace referencia al sonido de desagrado que las personas hacen cuando hay algo que les molesta. Se utiliza en el sentido de un debate secreto entre algunos, de un desagrado o queja más bien en privado que en público. Se usa de una calumnia hecha en lo secreto, en la oscuridad. Musitar, murmurar, gruñir, decir algo en un tono bajo. Se utiliza siempre de quejarse con indignación. Expresa un disgusto, indignado. Es una calumnia secreta de un encantamiento dicho entre dientes. Murmuración.
La palabra significa queja o disgusto expresados con murmuración o hablando en secreto o susurrando acerca de alguien, quizás acerca de sus líderes. Un tipo de acción quejosa que promueve mala voluntad en lugar de una armonía y una buena voluntad. Es lo contrario. Denota la expresión de insatisfacción con lo dicho, hecho u ordenado. Insatisfecho y murmura. La forma verbal de esta palabra aparece en Lucas capítulo 5, versículo 30, cuando dice que los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y fariseos? Es una persona que está en desagrado con algo que se dice o se hace y murmura. Podemos verlo también en Juan capítulo 7, versículo 10 al 13, que dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, refiriéndose a Cristo. Pero no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo, a los judíos. Murmuraban: ¿dónde está? No, es esto, no es lo otro. Este murmullo era algo que se hacía no públicamente, sino entre ellos. Se escogían a 2 o 3 personas y se agrupaban para poder hablar en contra de Cristo. Es un hablar en oculto, debatir secretamente, y tiende la tendencia de hacerlo en oculto porque tiene repercusiones dañinas detrás de su murmuración. También vemos esta palabra utilizada en Hechos capítulo 6, porque con esta palabra surgieron los diáconos. Fue ocasionado por murmuraciones la presencia de los diáconos. Murmuraciones que los apóstoles tomaron muy en serio y entendieron que podía ser un gran peligro para la vida de la iglesia. En Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pero los apóstoles, ¿qué hicieron? Ellos convocaron a toda la iglesia y tomaron acción y parte en el asunto. Ellos sabían que esto podía traer gravedad a la iglesia. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es un pecado también que se refiere a la actitud quejosa con que uno hace todas las cosas. Dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. O sea que los creyentes pueden hacer un bien en estar hospedando a personas, en estar hospedando a hermanos, y hacerlo al mismo tiempo de una manera quejosa. Pero mira, hay que ver cómo es esta persona, ¿eh? Hay que ver, mira las costumbres que tiene. Y ahí está murmurando acerca en su propia casa. Empezar a murmurar acerca de esa persona y haciendo un bien por un lado, caemos en hacer un mal por otro. Pero Pablo dice: hospedaos, pero sin murmuraciones. Pedro. Y es muy probable realmente que Pablo tiene en mente el pecado que el pueblo de Israel había cometido en el desierto. Con seguridad. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 5, Moisés habla de aquel pueblo que cayó en murmuración contra Dios y los llama un pueblo torcido y perverso. Y es posible que Pablo haya traído este lenguaje que aparece en el mismo contexto de nuestro pasaje de Filipenses capítulo 2. Como si Pablo les dijese: si ustedes van a ser un contraste en medio de una generación maligna y perversa, ustedes deben evitar el pecado de la murmuración. Pablo no quería que estos hermanos cometieran estos pecados que caracterizaban al pueblo de Israel en el pasado. Leamos allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Busca en tu Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Y vemos cómo Pablo advierte acerca de este pecado a la iglesia. Dice el versículo 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7, ni seáis idólatras. Versículo 8, ni forniquéis. Versículo 9, ni tentemos al Señor. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo hace referencia al pecado de Israel en cuanto a la murmuración. Fue uno de esos pecados mencionados mayormente, hermanos, en el Pentateuco, como nosotros vamos a demostrar. Hagamos un pequeño repaso para que veamos qué gravedad tiene este pecado delante de Dios. Leamos en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Vemos este pecado reflejado en el pueblo de Israel apenas el pueblo salió de Egipto. Dice el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Este era un pecado de murmuración en contra de Moisés y en contra de Dios mismo, porque Moisés era el que estaba representando a Dios delante de ellos. Hermanos, no habían acabado de salir de Egipto y ya habían comenzado a murmurar. Determinado ellos a quejarse en contra de Dios. Capítulo 15, versículo 23, dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino ¿contra quién? Contra Jehová. Contra Dios era su murmuración. He aquí que el pueblo de Israel comenzó a manifestar su murmuración, su insatisfacción, su descontento con la provisión presente de Dios. El no murmurar tiene que ver con nuestro contentamiento en la porción que Dios nos haya dado hoy. Dicen en varias ocasiones que la murmuración y la queja del pueblo fue contra Moisés, y lo vas a leer varias veces. Contra Moisés era la murmuración, pero en realidad ¿contra quién era en el fondo? Contra quien ellos estaban quejando. Era contra el Señor. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, dice Moisés. Las murmuraciones y las quejas eran contra Dios. Hermanos, ¿y nosotros qué aprendemos de esto? Aprendemos de esto que debemos tener mucho cuidado con tener un espíritu quejoso. Porque pensamos que nosotros estamos actuando con justicia quizás muchas veces y reclamando un derecho que nosotros podemos estar quejándonos y murmurando contra Dios. Nos puede pasar con nuestro jefe, nos puede pasar con nuestro esposo, eso puede pasar con los padres, puede pasar también con los pastores de una iglesia. Y al estar nosotros manifestando una queja, creyendo que es algo de justicia, podemos encontrarnos murmurando directamente contra Dios. El pueblo de Israel no sabía quizás que estaban murmurando contra Dios o que era contra Dios que se estaban quejando. Dice que era contra Moisés. A lo mejor ellos ni se dieron cuenta de eso. Pero dice el Señor, es contra mí. Vuestras murmuraciones son contra mí, sus quejas. Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 3, dice: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese.
Y podíamos pensar, ¿verdad?, que cada vez que sucedía una situación así, los nervios de Moisés, para saber cómo iba a reaccionar el pueblo ante Dios. Dice el versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Y por qué no tenemos aquello? Protestan continuamente. ¿Y por qué las cosas se tienen que hacer de esta forma? ¿Por qué no es de otra manera? ¿Por qué no me das ese regalo? ¿Por qué no tengo lo que yo quiero? Yo quiero ese juguete. Ponga ese quiero en el contexto que tú quieras, en la circunstancia en la que tú te encuentres, pero murmurando contra Dios, quejándote contra Dios. Vayamos a Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Y justamente ese capítulo 11 es el capítulo que nos toca leer hoy como congregación en el culto de adoración. Versículo 1 dice, vemos aquí como justamente este es un pecado con el que no se debe jugar, hermanos. No se debe jugar. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se incendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se incendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿qué nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná delante de nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldero o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se incendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Moisés entendió que el pueblo estaba cometiendo un pecado, que era una actitud pecaminosa, este espíritu de queja ante Dios. Dice el versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se incendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Hermanos, el espíritu de queja es visto por Dios de una manera que se indigna y se aira en gran manera. Es el pecado con el cual no debemos jugar. Es un pecado serio ante Dios. Ese espíritu de queja, mis hermanos, es un espíritu que habla muy en contra de la bondad de Dios, habla en contra del carácter de Dios, habla en contra de la fidelidad de Dios, del amor de Dios. Y lo que nosotros estamos diciendo es que Dios no me quiere tanto como para darme a mí lo que yo quiero. O me tiene a mí en circunstancias que yo realmente no deseo estar. Esta espera me está haciendo demasiado larga, Señor. ¿Qué es lo que le pasa a este Dios? ¿Cómo se atreve a hacerme esto a mí? El pueblo empezó a quejarse porque ellos entendían que ellos no merecían estar comiendo ese maná que les estaba secando su alma, dicen ellos, sino que entendían que ellos debían y merecían estar comiendo aquellos alimentos que comían en Egipto. Y lloraba el pueblo por sus familias, cada uno en la puerta de su tienda. Hermanos, ¿qué pasa si Dios nos pone a comer estas cosas? ¿Qué pasa? Vienen probablemente tiempos difíciles de aquí adelante, en la situación en la que nosotros estamos viviendo, y probablemente nosotros pasemos tiempos difíciles. ¿Qué pasa si Dios nos pone a comer cosas de las que nosotros no estamos acostumbrados a comer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos que
por delante una época en la cual nosotros no podemos mantener la dieta alimenticia que nosotros estamos acostumbrados a tener. Tu mermelada, tus desayunos por la mañana, tus almuerzos que tú vas al supermercado y compras así lo que tú quieres y comes lo que tú quieres, de la manera que tú quieres. Tanta variedad, tanto sabor, tanta bendición. ¿Y si se nos es quitado un mismo maná todos los días? ¿Qué pasaría? ¿Con qué actitud lo enfrentaríamos? Hermanos, estamos en medio de una tremenda oportunidad que Dios nos da, en medio de una situación mundial, si se podría decir, donde ciertamente nosotros podremos brillar como luminares en este mundo si nosotros evitamos tener un espíritu de queja. Porque todo el mundo se queja. Todo el mundo se queja. Tú hablas con todo el mundo y todo el mundo se está quejando de la situación continuamente. Estoy cansado de esta situación. Estoy cansado de esta pandemia, de las medidas que toma el gobierno. Estoy cansado de ponerme esta odiosa mascarilla todos los días. Quejas y quejas. Ya no soporto más ver la actitud de nuestros gobernantes. Ciertamente nos llevarán a la ruina a todos nosotros. Y todos quejándonos. Y todos peleándonos. Y sí, mi hermano, es odiosa la mascarilla. Claro que sí. Es odioso ver cómo muchos tienen que cerrar sus negocios porque ya no tienen cómo sostenerlos. Sí, es odioso que no lleguemos a fin de mes. Es odioso ver a dónde va a parar todo esto. Las necesidades que están aumentando, el peligro que está aumentando también en las calles. Sí, es odioso muchas de estas condiciones, hermanos. Pero ¿con qué actitud vamos a enfrentarla? ¿Con qué actitud? Dice Pablo, si nosotros vamos a ser una generación que va a brillar en medio de un mundo en el cual vivimos, nosotros debemos ser personas que vivamos sin murmuraciones, sin quejas ante Dios y ante los hombres. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, aquí estoy, podría estar mucho mejor, pero ¿para qué vamos a quejarnos? Dice. Ya está, ya te quejaste, ya te has quejado. Miren Números capítulo 14, versículo 1. Números 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los días de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Este pecado le afectaba de tal manera el corazón que llegaron a pedir a Dios la muerte. Llegar a querer morirse. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno a otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Guerreando contra Dios constantemente. Guerreando contra aquellos que Dios ha puesto para dirigirlos. ¿Por qué, Señor, me tienes en esta situación todos los años? Año tras año. Y nada cambia. Los hermanos quejándose siempre de las mismas cosas, todos los años. Hermanos, no cultivemos un espíritu de queja delante de la presencia de Dios. Dice el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos porque la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Ves que vean que es un problema de incredulidad, hermanos? ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice el Señor. Es un problema de incredulidad. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Podemos reconocer como verdad en nuestras vidas todas las actitudes, las actuaciones que Dios ha hecho en el pasado con el pueblo. Podemos haber experimentado el amor de Dios de maneras evidentes en nuestras vidas y eso puede ser algo real. Así como pasaba con el pueblo de Israel, veían con sus propios ojos cómo la misma mano de Dios proveía para ellos todos los días para sus necesidades, viendo los milagros del Señor de una manera poderosa y aún así dudaban del Señor y murmuraban. El pecado de la murmuración surge de en medio de la incredulidad. ¿Tú crees en Dios, mi hermano? ¿Tú crees en la bondad de Dios? ¿Tú confías realmente en el corazón amoroso de Dios para contigo? Tu respuesta seguramente es sí. ¿Y entonces para qué nos quejamos tanto? ¿Por qué nos quejamos y murmuramos tanto contra Dios?
Dice el versículo 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías. Es un pecado de rebeldía la murmuración, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. No entraron a la tierra prometida por causa de su murmuración. Números 16, Números capítulo 16, versículo del 1 al 4. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Hermanos, ustedes conocen la historia. El fin de la casa de Coré y su séquito. Ellos querían tomar el sacerdocio. Jehová se muestra su indignación hacia ellos. Y el Señor dice que va a destruir. Apártate, Moisés, de ellos, que los voy a consumir. Moisés intercede por ellos. Y tenemos que agregar que toda la congregación se juntó con Coré para venir en contra de Moisés y Aarón. Toda la congregación. Pero cuando Moisés intercede ante Dios, Moisés pregunta a Dios: Señor, ¿por qué vas a destruir toda la congregación si el pecado es de un grupo solamente? Y el Señor mandó: dile a la congregación que se aparte entonces de ellos. Y gran parte de la congregación se apartó ante la amenaza de Dios. Y que dice en el versículo 30, Moisés les dijo a Coré: seguramente si Dios hace algo diferente, ustedes verán con quién está el Señor. Dice el versículo 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragaren con todas sus cosas, y descendiere vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Versículo 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra a nosotros. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Miren la reacción de Dios ante la murmuración y la rebelión. Pero la pregunta es, ¿cómo prosiguió la congregación delante de Moisés? Esos que gritaron y se apartaron de ellos para no ser tragados por la tierra también. ¿Cómo prosiguió la congregación delante de Moisés y delante de Aarón y delante de Dios? ¿Ellos temieron al Señor a partir de ese momento por ver cómo Dios actuó en su ira? Hermanos, miren al pueblo. Números 16, versículo 41. Dice: al día siguiente. No a los 2-3 años, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Le echaron la culpa a Moisés y Aarón por la muerte de Coré y de todos sus séquitos. Y vinieron a Moisés y a Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y otra vez Moisés intercediendo por el pueblo. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incienso y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ven pronto a la congregación. Había un sentido de urgencia. Y haz expiación por ellos, Aarón, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incienso, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Versículo 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 hombres. Sin los muertos, sin contar los muertos de la rebelión de Coré. 14,700 personas.
Hermano, cuán terrible es el pecado de la murmuración. Es terrible para Dios. El Salmo hace referencia a esta historia, Salmo 106, versículo 23, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Dios trató con este pecado directamente con ellos. La murmuración espiritual está permeada de incredulidad. Una incredulidad que dice, mis circunstancias son mayores que Dios. Dios no conoce mi condición. Dios es indiferente a mi situación. Por lo tanto, me quejo y murmullo. Tal murmuración es un ataque directo a los atributos fundamentales de Dios. Es un ataque a su poder, es un ataque a su grandeza, es un ataque a su amor, es un ataque a su omnisciencia, es un ataque a su fidelidad. La murmuración es actuar como si Dios estuviera muerto. En nuestro pasaje de Filipenses 2, Pablo está hablando a la iglesia de hacer todas las cosas sin murmuración. Y este pecado de murmuración abarca, hermanos, todas las cosas. Por eso Pablo dice, haced todas las cosas. Todas las cosas. Sea que yo me esté quejando contra un hermano, sea que me estoy quejando contra un familiar, sea que me estoy quejando contra las autoridades, sea que me estoy quejando contra los pastores o contra Dios. Pablo dice, haced todo sin murmuración. Todo. Eso incluye toda reacción a cualquiera que sea la providencia puesta por Dios, hermanos. Cualquiera que sea. Aunque sea algo que solo tú y Dios conoce que esté pasando en tu corazón, incluso. Podemos llegar a tener un espíritu quejoso en nuestra intimidad con Dios. Y Dios tratará seguro con ese corazón, seguro. Así que es una buena advertencia que nosotros nos exhortemos unos a otros con eso. Cuando veas a tu hermano caer en ese pecado de murmuración, que tú le exhortes y le traigas las verdades de Dios y les traigas el carácter de Dios ante él y le traigas la gravedad que es quejarse contra Dios, para que el hermano venga a cordura, se arrepienta. Pablo continúa hablando del pecado de la contienda. Vamos a hacerlo un poco más corto. No solo de la murmuración, sino también de la contienda o discusiones, como traduce la Biblia de las Américas. Y esto no es algo externo. Esta palabra contienda que usa Pablo aquí no es algo externo, no son peleas, no son atercados entre unos y otros, no, es algo interno, está hablando de algo del corazón. Es una palabra de varios significados, denota primeramente razonamiento interno. Es una opinión. Se traduce por lo general pensamientos, imaginación, duda, disputa. Es en el cuestionamiento acerca de lo que es verdadero dentro de uno. Es duda. Mateo capítulo 15, versículo 19, se traduce malos pensamientos. También Lucas capítulo 21, versículo 22, son las actuaciones de la mente bajo la influencia de la ceguera de un corazón. En Lucas 9, 46 dice, entonces entraron en disensión, esa es la palabra, sobre quién de ellos sería el mayor. No estaban discutiendo entre ellos, era algo que estaba dentro de su corazón. Ellos estaban teniendo esa disputa en ellos, ¿quién iba a ser el mayor? No con palabras. ¿Sabe por qué? Porque dice, percibiendo los pensamientos de sus corazones el Señor, ¿ven? Tomó a un niño y lo puso junto así. De manera que vemos que es una referencia de un pecado que surge cuando la mente comienza a actuar fuera de la esfera de la humildad, fuera de la esfera de la fe y de la sumisión ante la revelación que él conoce de Dios. Y estos dos pecados que Pablo menciona están íntimamente relacionados entre sí y expresan la misma idea general de insatisfacción y duda en oposición a un cumplimiento que debería ser gozoso y presto del deber que tenemos por delante de nosotros. Son pecados que no solo tienen que ver con lo que sale a la luz pública, sino también con la actitud de nosotros, que nosotros albergamos en nuestros corazones y con qué actitud nosotros hacemos las cosas que hacemos. Es como el hijo que recibió la orden del padre de sentarse. Ese hijo se sentó, pero en su corazón él seguía de pie. Seguía de pie. Es un pecado que habla de cuáles son los primeros pensamientos que vienen a nuestra mente.
Hermanos, ¿cuáles son los primeros pensamientos que vienen a tu mente, a nuestra mente, cuando nosotros vemos un deber puesto por Dios delante de nosotros? ¡Ay, qué pesado es esto que Dios me pide! Perseverar en la reunión familiar diaria, ¡qué pesado! Tener que sujetarme a mi marido. Tener que seguir instruyendo a mis hijos, aun cuando tenga el mundo en contra, en los mandamientos y en las directrices del Señor. ¡Qué pesado! ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente cuando tú recibes la ordenanza de la palabra de Dios? ¿Qué actitud surge en tu mente y en tu corazón? ¿Cuál es tu primer pensamiento ante la voluntad de Dios? Pablo dice, haced todas las cosas sin murmuraciones y sin contiendas. Este es un pecado que minimiza las opiniones y las acciones de los demás. Sea manifestado externamente o no, puede que esté en el corazón de todos nosotros. Alberga un desagrado tal que provoca resentimiento y amargura contra otro o contra Dios. La contienda es una actitud que no te lleva a acercarte al hermano como tú debieras, porque hay algo que tú tienes contra tu hermano, que has creado tú por lo que murmuras contra él y contra Dios. Es una actitud que no te permite oír la voz de Dios a través del ministerio de la palabra, porque en tu corazón hay algo contra ese pastor, contra ese predicador, por la forma que dijo o enseñó aquello o lo otro. Y hay contienda en tu corazón contra él, porque realmente no te gustó la exhortación que él te trajo. Es una actitud que te lleva a quejarte contra Dios cuando hay una providencia oscura y tú no puedes ver dónde está la luz de la salida de ese problema en el cual Dios te metió. Todas estas son manifestaciones de esos pecados. Y Pablo dice, hacer todas las cosas sin murmuraciones, ni discusiones o contiendas. Y este es un ejemplo en particular de buen testimonio. Si nosotros vamos a dar un buen testimonio en nuestra generación, nosotros debemos prestar atención en particular a estos pecados. Lo que Pablo está diciendo o indicando es que el pecado de la murmuración es un pecado característico de la generación torcida en la cual nosotros vivimos, maligna. Por tanto, mantener un buen testimonio en el mundo va a requerir abstenernos de estos pecados en todas las cosas que nosotros hagamos. Todas, absolutamente todas. ¿Y para qué nosotros debemos conducirnos en todas las cosas sin murmuraciones y sin contienda? Nuestro punto número 2, la cualidad esencial para un buen testimonio. Dice Pablo en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El propósito motivante que Pablo presenta detrás del mandamiento de hacer todas las cosas sin murmuraciones y contienda es que tal cosa contribuirían para el buen testimonio que debemos mantener nosotros en el mundo. Y Pablo usa 3 palabras para describir la cualidad esencial de este buen testimonio. Él dice irreprensible, sencillos y sin mancha. Irreprensible, ¿a qué se refiere Pablo? Es alguien libre de ser censurado, libre de faltas. Pero no es que esta persona no tenga pecados, no, sino que es una persona que reconoce sus faltas, lo cual es inmediatamente hace de esta persona distinta de las personas de esta generación, de esta maligna y perversa generación. ¿Por qué? Porque las personas no son así en este mundo. Pero tampoco vive con un patrón de vida inconsecuente con la confesión de fe cristiana que él ha hecho, sino que él profesa ser hijo de Dios. Estar viviendo de acuerdo a la Biblia y así de acuerdo a lo que profesa, es así como él vive. Es irreprensible. Pablo les dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hermanos, en todo tiempo, en todo lugar, en toda la circunstancia, en toda palabra nuestra, estamos siendo observados y debemos tratar de vivir de un modo que nosotros seamos objetos de una crítica justa sobre nuestro carácter cristiano. Todo el tiempo te están mirando. Si confesaste a Cristo, te estarán observando. Y debes ser irreprensible. En cualquiera que sea la esfera, nosotros somos hijos de Dios siempre, siempre. De manera que no puede ser que alguien diga, yo fui a la casa de tal hermano, una maravilla.
Una maravilla. Realmente en ese hogar se respira un ambiente cristiano excelente. Excelente. Pero fui a su negocio. Vaya, vaya. Era otra cosa. Era otra cosa. En la casa tiene un testimonio, pero en los negocios es totalmente diferente. La manera en que compra, la manera en que vende, la manera en que maneja sus impuestos, haciendo trampas para conseguir esto y lo otro. O al revés, hermanos. Afuera es una maravilla, con las personas del mundo es excelente. En su trabajo, un ejemplo. Incluso en la iglesia es irreprochable por todos los hermanos. Pero vas a su casa, tienes que ver cómo ese trata a su esposa. Tienes que ver qué falta de amor tiene para con sus hijos. Qué dureza. Qué áspero. El testimonio es otro diferente. Pero eso no es lo que debe ser, mis hermanos. Debemos ser irreprensibles en todas las esferas de nuestras vidas con un estilo de vida donde no traigamos reproche al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que hable muy bien los hermanos en la iglesia de ti, pero la opinión de tu esposa y tus hijos sean distinta. O que hablen bien en tu casa de ti, pero los que hacen negocios contigo se avergüenzan de ti. Tu jefe se avergüenza de ti. En la escuela, en la universidad, se avergüenzan de ti. Eso es un inconveniente, hermanos. Nosotros debemos ser irreprensibles, dice el Señor. La otra palabra que usa Pablo es sencillos. Es la palabra que se usa en Mateo capítulo 10, versículo 16, que dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En Romanos capítulo 16, versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sencillos. Dice Thomas Watson, predicando acerca del pasaje de Mateo capítulo 10, versículo 16, él dijo: la paloma no tiene cuernos o garras para herir, sino solamente para defenderse a sí misma volando. Otras criaturas están armadas de manera natural. El león tiene sus garras, el jabalí sus colmillos, el ciervo sus cuernos, pero la paloma es una criatura inofensiva, no tiene nada con lo cual ofender. Así no debemos hacer mal a los demás, sino más bien sufrir el mal. Sencillos como palomas. Esta es una característica que habla de no estar mezclado con el mal. Se usaba para hablar de un vino puro que no estaba mezclado con nada. Y la idea es que solo actuamos de una manera inofensiva. Y esto es así, somos inofensivos en nuestro interior. Pablo termina diciendo sin mancha. No hay nada pecaminoso que llame la atención en su carácter. ¿Qué es lo que hace una mancha, hermanos? Yo puedo venir aquí con una camisa blanquísima, pero si yo tengo una mancha, ¿a dónde van los ojos de ustedes? A la mancha, ¿no? Sin mancha, dice Pablo. Sin mancha. Y Pablo dice que debemos ser sin mancha. Escucha un par de versículos que te voy a leer para que tú veas que esto es algo concurrente en la Escritura. Ya dice en Colosenses 1, versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Son palabras para describir la santidad del creyente. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreversibles para el día de Cristo. Primera de Tesalonicenses 3, 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con todos los santos. Uno más, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay más, hermanos. Hay muchos pasajes más que utilizan esta palabra, sin mancha, irreprensible y puros. Dios está interesado en que seamos sin mancha e irreprensibles. Y todos debemos ir detrás de esa meta. Así que, hermanos, no es bueno que nosotros nos conformemos.
No. Y ya no luchar con ciertas cosas que están en nuestras vidas. No es bueno. Hermanos, debemos luchar con todo. Que nosotros tengamos nuestras debilidades y tengamos nuestras flaquezas, eso es cierto. Pero rendirnos, hermanos, rendirnos y dejar de luchar con eso que tú conoces y sabes. No, mis hermanos. Estos versículos nos indican que tenemos que perseguir el ser hijos de Dios, en el tener el carácter irreprochable, irreprensible, sin tacha y sin mancha en medio de la generación maligna en la cual vivimos. ¿Quiénes son los que pueden demostrar un carácter del que Pablo está describiendo aquí? ¿Quiénes son? Son los creyentes. Son los creyentes. Solo los hijos de Dios pueden demostrar este carácter. El mundo no puede poner por obra estas cosas, porque sería algo moralmente temporal simplemente. Y tarde o temprano terminaría alejándose de estas cosas, pero solo un corazón verdaderamente regenerado por Dios puede amar y sostener aplicando la ley de Dios con vitalidad. Pablo está escribiendo estas cosas a hijos de Dios. Es a ellos a quien hace el llamado y la exhortación, para que vivan distinto a la generación perversa y corrupta que está a su alrededor. Y me gusta el ejemplo que dice que es como la diferencia de flores que han sido cortadas y puestas en un florero. Y las flores, tal y como crecen en un jardín. Una diferencia de flores que están en un florero y diferencia de flores que están creciendo en un jardín. Moralizar el mundo es como cortar las flores y ponerlas en un florero. ¿Qué es lo que le va a pasar a esas flores al cabo de unos días? Se marchitará y morirá. Morirá. Pero las flores que crecen en el jardín de Dios, que son los cristianos, permanecen y perduran. Y perduran. Pablo está apelando a los cristianos que manifiesten el carácter de un hijo de Dios. Los creyentes viven en medio de una generación maligna y perversa, y la pregunta es, ¿con qué actitud y con qué deber lo haremos? ¿Con qué actitud y con qué deber lo haremos? Debemos permanecer en este mundo dando gloria a nuestro Dios, hermanos. Estamos en medio de esta generación, pero no hemos de hacer parte moralmente de esta generación, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice Pablo. Debemos ser diferentes, manifestando ese carácter que atraiga a otros, manifestando la luz de Cristo para atraer a las personas hacia Él. Nosotros debemos brillar, ser luminares, que las personas, por más que ignoren la luz, por más que no quieran venir a la luz porque sus obras son malas, no pueden dejar de observar la luz que tienen los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque brillan, brillan. Otra traducción dice, entre la cual resplandecéis como estrellas en el universo. Esos son luminares, son estrellas. Son estrellas en el universo. Por nuestro carácter santificado, irreprensible y sencillo, como las estrellas dispersan la oscuridad, los creyentes ahuyentan las tinieblas morales y espirituales. Si las primeras, o sea, las estrellas, iluminan el firmamento, los segundos, o sea, los creyentes, alumbran los corazones y vidas de los hombres. ¿Brillas tú, mi hermano? ¿Brillas tú? ¿Cómo es tu luz? ¿Eres observado? ¿Y qué dicen las personas de ti? ¿Qué dicen? ¿Eres irreprensible? ¿Eres sin mancha? ¿Cómo está tu testimonio? Para con los de dentro y para los de fuera. ¿Eres tú uno de esos que piensa que aquellos que son precisos con los mandamientos de Dios son exagerados y legalistas? ¿Cómo está tu testimonio? Hermanos, lo que Dios espera es que seamos irreprensibles y sin tacha en este mundo. Todos los creyentes deben perseguir este tipo de carácter. Ese debe ser su anhelo en la generación en la que viven, para la gloria de Cristo. Que Dios nos libre, hermanos, de tener un espíritu de queja y de murmuración después de haber revisado y visto qué grave es delante de Dios este pecado. Que Dios nos libre de las contiendas en nuestro corazón, para que vengamos a ser sencillos y sin mancha en medio de la generación donde vivimos y delante de Dios, que es lo más importante. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.